Un Cadillac bloqueaba mi entrada y mi esposa estaba sentada junto a su amante. Dos hombres corpulentos salieron y dijeron: «Ahora está con nosotros. Hemos venido a romperte las costillas». Sonreí. Irse fue decisión suya. Traerlos consigo fue el verdadero error. Cuidado con decisiones así. Podrías arrepentirte después. Debería haber sido una tranquila tarde de martes, de esas en las que lo único que me preocupa es terminar los gabinetes a medida que había estado construyendo en mi taller. Pero cuando dirigí mi camioneta al final de mi largo camino de grava, un elegante Cadillac Escalade negro azabache estaba estacionado de lado en la entrada, bloqueando completamente la puerta. Salí de la camioneta, con las botas crujiendo contra las piedras, y vi a mi esposa, Elena, sentada tranquilamente en el asiento del pasajero de la SUV. No parecía asustada. Más bien parecía aburrida, estudiando su reflejo en el espejo de la visera. Al volante iba Silas, un cobrador de deudas local que sabía que tenía conexiones con algunos de los personajes más turbios de la ciudad. Tamborileaba con los dedos sobre el salpicadero de cuero como si tuviera todo el tiempo del mundo. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando, en las puertas traseras del Cadillac se abrieron de golpe. Dos hombres enormes salieron del vehículo, ambos con chaquetas tácticas idénticas. Sus rostros reflejaban la fría y ensayada mueca de quienes se ganan la vida intimidando a los demás. Elena finalmente bajó la ventanilla. Una expresión de suficiencia se dibujó en su rostro mientras me miraba como si yo fuera algo desagradable pegado a la suela de su zapato. «Ya basta de esta vida sencilla, Liam», dijo con desdén, con una arrogancia que jamás le había oído. «Silas puede darme un estilo de vida que tú no podrías permitirte ni en 3 vidas. Así que me quedo con mi parte de la herencia. Ahora, estés de acuerdo o no». Uno de los matones dio un paso al frente, un hombre de cuello grueso con una cicatriz irregular que le cruzaba la ceja. Se crujió los nudillos. El sonido fue seco como el de ramas secas que se parten. «Ahora está con nosotros», dijo secamente. «Y estamos aquí para asegurarnos de que no hagas que este divorcio sea un desastre. Vamos a romperte unas cuantas costillas para recordarte que algunas mujeres son demasiado caras para que las mantengas». Una extraña sensación me invadió mientras miraba de los dos hombres a la mujer a la que había amado, protegido y mantenido durante 12 años. Ella creía que estaba mejorando su vida, trayendo matones a sueldo a una disputa doméstica para que yo no me atreviera a desafiar sus escandalosas exigencias económicas. Pero había olvidado un detalle importante sobre el aburrido carpintero que dejaba atrás. Antes de retirarme a la carpintería, había pasado 10 años como instructor principal de la unidad de respuesta táctica de élite del Estado. No busqué un arma. No llamé a nadie para pedir ayuda. Simplemente cambié ligeramente de postura y les ofrecí una pequeña y firme sonrisa que hizo dudar a los dos matones. «Fue su decisión irse», dije en voz baja. «Pero traerte». Ahí estuvo el error. El hombre de la cicatriz no esperó ni una palabra más. Con un grito gutural, se abalanzó sobre mí. Su compañero corrió tras él, con los nudillos de latón brillando bajo la luz del sol menguante. Esperaban un marido asustado, alguien que entrara en pánico y suplicara. En cambio, mientras el primer atacante se acercaba, intervine en su camino y redirigí su impulso. El camino de entrada se llenó con el sonido de botas arrastrando los pies y la grava moviéndose bajo los pies. La expresión de aburrimiento de Elena desapareció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al simple carpintero moverse con una velocidad y precisión que nunca antes había visto. El matón de la cicatriz lanzó un brutal gancho de derecha destinado a terminar la pelea al instante. Pero yo no estaba donde él esperaba que estuviera. Girando sobre mis talones, le agarré la muñeca y usé la fuerza de su embestida para enviarlo de cabeza contra el lateral de mi camioneta de trabajo pesado. El estruendo del metal resonó por el camino de entrada como una campana apagada. Se desplomó inmediatamente, inconsciente antes incluso de darse cuenta de lo que había sucedido. Su compañero se quedó paralizado por un instante. Los nudillos de latón en su mano de repente parecieron muy pequeños en comparación. A un hombre que se movía como una sombra. Dentro del Cadillac, Silas dejó de tamborilear con los dedos. Su rostro palideció mientras buscaba la cerradura de la puerta. El segundo matón intentó sacar una barra plegable de su cinturón, pero yo ya estaba a su alcance. Un fuerte golpe con la palma de la mano impactó de lleno en su plexo solar, dejándolo sin aliento en un jadeo entrecortado. Se dobló, jadeando. No le di tiempo a recuperarse. Le hice una zancadilla y lo estrellé boca abajo contra la grava, inmovilizándolo con una rodilla contra su espalda y mi mano agarrando la base de su cuello. «Te lo advertí», murmuré con calma, como si explicara un paso en un proyecto de carpintería. «La astucia aquí fue un error», gimió, con el rostro hundido en la tierra. Los nudillos de latón destinados a mis costillas resonaron inútilmente contra las piedras.
Al otro lado del camino de entrada, Elena miraba a través del parabrisas en un silencio atónito. Su boca se abrió de incredulidad. El hombre al que había ridiculizado por llevar una vida tranquila acababa de desmantelar a 2 sicarios profesionales en menos de medio minuto. Se giró hacia Silas, esperando que hiciera algo. Que usara el poder y la influencia que le había prometido. Pero Silas ya había lanzado la Cadillac en reversa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente con el pánico desesperado de alguien que se da cuenta de que ha provocado a la persona equivocada. Ya no le importaba a Elena ni la mitad de la herencia que ella le había prometido. Lo único que le importaba era escapar del monstruo que había despertado accidentalmente. Me levanté y comencé a caminar lentamente hacia la ventanilla del lado del conductor. No corrí. No grité. El ritmo lento y deliberado de mis pasos era mucho más inquietante que cualquier muestra de rabia. Silas forcejeó con la palanca de cambios, el motor rugiendo mientras intentaba retroceder hacia la carretera, pero la puerta detrás de él aún estaba parcialmente cerrada. El parachoques trasero golpeó las pesadas barras de hierro con un chirrido metálico. Golpeé suavemente el cristal reforzado de su ventanilla, manteniendo mi tranquila sonrisa. «¿Estás bloqueando mi entrada, Silas?», dije, con voz firme por encima del ruido del motor. «Y creo que es hora de que hablemos de lo cara que te va a salir esta visita». Parecía un hombre que de repente se había dado cuenta de que estaba atrapado en una jaula con un depredador al que había confundido con un gato doméstico. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. La ventanilla se deslizó hacia abajo solo un poco. El olor a goma quemada y cuero caro flotaba en el aire de la tarde. «Mira, hombre, esta fue su idea», tartamudeó rápidamente. Ella dijo, «Solo eres un carpintero que no se defendería». Detrás de mí. Los 2 matones seguían gimiendo sobre la grava. Elena finalmente salió de sus hilos con una pistola escondida. No aparté las manos de mis costados, pero el peso de mi presencia pareció inmovilizarlo. «Adelante», dije en voz baja. «Ábrela. A ver si tus manos son más rápidas que 10 años de memoria muscular». Entonces me incliné un poco más. «Pero recuerda, una vez que se abra esa caja, dejarás de ser el tipo que bloqueó mi entrada y no habrá vuelta atrás». Silas tragó saliva con dificultad, su mano se apartó lentamente del tablero, se quemó como si hubiera tocado algo ardiente. Se giró hacia Elena, el miedo transformándose en asco. «Estás loca», murmuró. «Nunca mencionaste que solía dirigir entrenamiento táctico». Con un chasquido seco, le desabrochó el cinturón de seguridad. Luego se inclinó y abrió la puerta del pasajero de un empujón. «Sal», dijo con frialdad. «Estás sola. No voy a morir por una indemnización de divorcio». Los ojos de Elena se abrieron de par en par cuando él literalmente la empujó fuera del Cadillac. Sus tacones caros resbalaron en la grava y tropezó con fuerza contra el suelo. Silas no esperó. Cerró la puerta de golpe, hizo un giro brusco con la escalade que dejó profundas huellas en mi césped y salió disparado por la carretera en una nube de polvo. Elena se quedó sentada en la tierra mientras el polvo se posaba sobre su ropa de diseñador. Los 2 matones se levantaron lentamente, magullados y maltrechos, y se alejaron cojeando hacia la carretera. Ahora estaba sola, despojada del músculo y el dinero que creía que la protegerían de las consecuencias. Me quedé de pie junto a ella mientras las sombras de los altos pinos se extendían por el camino de entrada como barrotes de prisión. Intentó aferrarse a un último vestigio de desafío, pero finalmente las lágrimas brotaron. Por su rostro. No por arrepentimiento, sino por la comprensión de que todo por lo que había apostado se había derrumbado en menos de 30 segundos. «¿Qué? ¿Qué vas a hacerme?», susurró. La miré. La mujer que una vez amé se había ido. En su lugar había una extraña que había apostado su futuro a las personas equivocadas. «No voy a hacer nada», dije con calma. «Te daré exactamente lo que pediste. Eres la mitad de la herencia». Entonces saqué mi teléfono. «Pero ya que trajiste criminales para amenazar mi vida en mi propia puerta», continué. «Lo recibirás a través de un fideicomisario designado por el tribunal mientras te ocupas de los cargos de conspiración que presentaré esta noche». El final de esa confrontación no vino de más violencia. Vino del silencioso peso de la ley. La cámara del tablero de mi camioneta lo había grabado todo. Las amenazas, el ataque y Elena gritando para que Silas usara un arma. Ella observó en silencio mientras yo llamaba al sheriff local, un hombre al que había entrenado años antes, y le explicaba con calma lo que había sucedido. Los 2 matones no se molestaron en salir corriendo hacia las remotas colinas. Con su jefe desaparecido, simplemente se sentaron al borde de la carretera, esperando el destello de la luz. Luces que acabarían con sus carreras como matones a sueldo. Un año después, el camino de grava volvía a estar tranquilo. Los surcos dejados por el Cadillac habían sido rellenados y una puerta más robusta se alzaba en la entrada.
Elena acabó en libertad condicional estricta con fuertes multas por su participación en el intento de agresión, gastos que agotaron la vida de lujo que había perseguido. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, muy alejado del estilo de vida que creía merecer. En cuanto a mí, me quedé en mi taller. Descubrí que es mucho más fácil trabajar con algo que con la gente. No miente. No te traiciona. Y desde luego no aparece en tu puerta con matones a sueldo exigiendo lo que no se ha ganado. Finalmente terminé el proyecto de ebanistería e incluso empecé a dar clases de defensa personal a los vecinos de la zona. Compartir las habilidades que me salvaron aquella noche de martes me enseñó algo importante. La paz no es la ausencia de conflicto. Es saber cómo manejarlo cuando de repente bloquea tu camino. La mujer del Cadillac pensó que me estaba quitando mi futuro. En cambio, me lo devolvió. Sin las mentiras, sin el peso de alguien que nunca realmente me pertenecía. Hoy en día, la vida que llevo es exactamente la tranquila que siempre quise. Y lo único que bloquea mi entrada ahora son los ciervos que de vez en cuando pasan o la niebla matutina que baja de las colinas. Así que dime, si tu pareja trajera gente peligrosa a tu casa para ajustar cuentas, ¿la perdonarías por el pasado o te asegurarías de que nunca más tuviera la oportunidad de hacerte daño?